Muy buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, de las poquitas que nos quedan hasta fin de año. Falta poco para que nos tomemos vacaciones y pasan muchas cosas. Por ejemplo, el premio de Gabriela Cabezón Cámara, ¿no? El National Book Award en Estados Unidos a la traducción de su novela Las niñas del Naranjel. La felicitamos. Lo difícil que es ganar un premio en Estados Unidos. El otro día que estuvo acá Agustina Basterrica, que ahora está en la short list de no sé qué premio, el 3% de lo que se publica en Estados Unidos, solo el 3% está escrito en una lengua que no sea inglés. O sea, entrar a ese mercado es bastante complicado. Así que felicitaciones para Gabriela Cabezón Cámara, ¿eh? Y felicitaciones también para José Emilio Burucúa, Sergio Baur, que inauguraron una muestra muy especial, porque es una muestra sobre Egipto, pero es la Argentina, la relación de la Argentina con la cultura egipcia. El otro día fue la inauguración, estuve ahí, yo no lo podía creer, digo, tanto convoca Egipto. Había una cola, pero que seguía como 2 cuadras de cola, y yo paso con el auto por ahí bastante, y cada vez que paso hay cola. O sea, es impredecible. Uno no diría por qué convoca tanto Egipto, porque en ese mismo Museo Nacional no es que siempre hay cola, no. Ahora, así que los felicito muy especialmente porque han puesto una muestra que realmente convoca y mucho. Y en estos momentos tan complicados me avisan que se inauguró un nuevo espacio cultural que se llama Villa Lola, que queda en Adrogué, y es una vieja casona de Adrogué. Parece que ahí se filmaron escenas de algunas películas de Torre Nilsson, ¿no? Como La Casa del Ángel y Boquitas Pintadas. Y ahora se restauró y abre como espacio cultural y librería, así que les deseamos suerte desde acá y que todavía pasen estas cosas, nos alegra. Ahora Lloyds, no fui todavía, el escritor Lloyds anunció que abre una librería. Vamos a ir a visitarla y después les contamos. Pero bienvenidos nuestros 2 invitados de hoy. Andrés Barba, admirado Andrés Barba, ahora con una novela que se llama Auge y caída del conejo Bam, y Federico Lores, que no sé por qué, pero nunca había venido a este programa. Tiene 30 y pico de libros, bueno, ahora llegó el momento. Antídotos contra la ansiedad, una historia del mundo en 108 fechas. Sí. Empecemos por ahí. Bueno. Explica un poquito cómo es la génesis de este libro. A mí me llamó mucho la atención. Está dividido no por años, espérate. Por mes. Por mes. Todos los meses, y dentro de los meses se mezclan todos los años de eventos que vos te marcaron por algo o qué. Sí, el libro sale por la recomendación de un amigo que nuestra amistad se construyó en gran medida recomendándonos libros y criticando lecturas que nos recomendábamos, y me mencionó un autor que yo no conocía, que se llama Sven Lindqvist, que tiene un texto en sueco, no está traducido, que es precisamente esta estructura. Es un diario que él lleva siguiendo el diario de Robert Falcon Scott, el explorador inglés, y utiliza la excusa de esas fechas para hacer una suerte de mapa. Es algo así como, él lo llama un mapa subterráneo estrella, lo que lo guió en su mapa literario, las cosas que leyó y le gustaron. Nosotros, digo nosotros, pues lo pensamos mucho con Mario, con este amigo. Tratamos de hacer algo más, mencionar autores, pero también mencionar acontecimientos históricos que me parecía importante. La palabra no es rescatar, sino avivar en el sentido de como uno aviva el fuego, que es Yo lo una muy linda leía y forma de pensar las pensaba, clases. ¿cómo hacen? ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, elegís un mes y Sí. Bueno, me ¿cómo vas a obligué. buscar la cantidad de acontecimientos que son de toda la historia de la humanidad, más o menos? Bueno, uno es profe de historia, eso tiene que ver. Claro. Y la literatura ayuda mucho, pero una herramienta fue, me obligué a no usar internet, por ejemplo, o sea, fue revisar textos que uno tenía subrayados y hacía mucho que no volvía a leer, o a ver esos libros que juntan polvo pero uno nunca ¿Y por qué no descarta. querías usar internet? Te facilita mucho para hacer un trabajo así. Sí, pero era una gran excusa para volver a libros que la lógica del trabajo o de la misma vida hace que uno no revisite. Con los acontecimientos era más fácil porque muchos de los acontecimientos que aparecen, qué sé yo, un episodio de la liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial o algún episodio vinculado a la historia argentina,
tenían que ver con mi propio trabajo como investigador. Los tenía más presentes, uno revisa sus notas. Sí, pero Entonces es una invitación a... Primero fue un placer escribirlo, porque era contar cosas que a uno le gustan. me Estoy diciendo una imagino. obviedad, pero, Sí, claro. pero a la vez la idea de que está separado en meses, pero que lo de los años es completamente contingente, es una pelea muy grande por darle densidad al tiempo histórico, ¿no? Esto de que hay una acumulación de experiencia humana contra la lógica de que es todo plano y es todo lo mismo. Ese es también si tuviera que pensar un enemigo invisible para el libro, uno escribe a veces contra enemigos imaginarios, claramente ese sería uno. El tiempo es algo denso. Nosotros, para estar más cómodos, fraccionamos el tiempo, pero la experiencia humana es algo bastante más complejo. Hablando de los enemigos imaginarios, acá en la novela de Andrés aparece un enemigo imaginario. Nos lleva a la guerra el enemigo imaginario, ¿no? Cierto, esto es una fábula política, digamos, Es una con fábula conejos, absolutamente política. que nace un poco de la idea un poco de describir cómo es la genealogía de un líder político, ¿no? O sea, cómo nace, digamos, no solo la biografía, biográficamente el líder, sino cómo hace su nacimiento la conciencia del líder y cómo es, digamos, fagocitado por la comunidad que proyecta en él, Claro, que lo utiliza es una proyección. como un altavoz para manifestar sus odios, sus filias, todo, ¿no? Y para hablar de todo esto te fuiste a una madriguera y a unos conejos, Ajá. como hizo Orwell, podríamos decir, con Rebelión Lo en que la pasa es Granja. que, un poco, claro, Orwell era una referencia inevitable Sí. porque en muchos sentidos, digamos, no es que se inventara, digamos, el género, ni mucho menos, pero sí hizo algo como muy inteligente, que fue cruzar, digamos, una lectura policial con un género clásico, ¿no? O sea, hace una fábula con animales que se puede leer en clave policial, donde el lector contemporáneo está tratando, entonces este es Stalin, entonces está, digamos, simplificado y complejizado a la vez Sí. su mundo político contemporáneo, que también era un mundo que se le atragantó al propio Orwell, ¿no? Con el que no sabía manejarse sentimentalmente bien, de pura, digamos, de pura densidad, por utilizar la palabra de Federico, y hace esta fábula, yo creo, por los mismos motivos por los que yo hice la mía, ¿no? Para comprender y para desentimentalizar, digamos, su relación con esa historia, ¿no? Para tratar de poner un espacio que permita juzgar la historia sin tener como una implicación como tan visceral, ¿no? Claro, seguro. La gente que te está escuchando, algunos que por ahí no te conocen, dirán, porque es español, tiene acento español. Es español, pero vive en Misiones. Ya soy argentino, disculpa. Además, le han dado la ciudadanía. Sí. Doble ciudadanía, entonces. Sí. Vive en Misiones. Yo me acuerdo, yo lo entrevisté por Zoom, a Andrés, en plena pandemia. No sé de cuál libro hablábamos, el de Guastavino me parece, fue la primera vez, pero yo había leído República Luminosa, que es una novela extraordinaria. Entonces charlamos por Zoom y vos me contabas que estabas en Misiones. No sé qué pasó, te quedaste en Misiones, vino la pandemia, te fuiste para allá. ¿Cómo fue el proceso? Porque llama la atención, ¿eh? Sí, es una anomalía espaciotemporal, Misiones. Te atrapa y te deja ahí dentro. Ajá. No, bueno, mi pareja es de ahí, Carmen Cáceres, que es escritora también. Bueno, vamos a hacer una interrupción para decir, Sí. Carmen Cáceres acaba de ganar un premio importante. Un premio muy importante. El de Medife. Y esto Por la fue ficción ahora. del ahorro, que es precisamente La una novela... ficción del ahorro, se llama el libro, ¿salió por qué editorial? Fiordo. Fiordo es una editorial independiente, chica, no circuló tanto, ahora por ahí circule más. Sí. Queremos leerlo, acá con Federico queremos leerlo. Es una historia del dinero relacionada con la crisis del 2001 en las provincias. Entonces, como está todo como muy... Ella es de Misiones. Ella es misionera, sí, es de Posadas. Entonces se fueron a vivir allá. La pandemia nos pateó, digamos, de Nueva York. Hicimos conexión Nueva York-Posadas, nada menos. Que fue Fuerte conexión. Es un contraste poderoso, Sí. pero combinó bien, ¿no? De repente, ¿quién iba a decir que el zumo de tomate y el vodka iban a funcionar? Y sin embargo, Pues esto es un poco lo mismo. tuvieron hijos y entonces los crían ahí. Exacto, sí. Y mi hija, la última, es misionera. Es nacida ahí. un 25 de mayo para dejárselo claro a papá también. Igual que la además. mía, el 25 de mayo, mirá vos. Así que nada. Y están ahí instalados. Sí. Y yo pensaba, digo, ahora salió tu novela, salen por anagrama. Digo, ¿no se te
resultaría todo más sencillo para la circulación de tus libros y demás, estar en Madrid o en Barcelona. Yo creo que en este preciso momento histórico, mirar las cosas desde la periferia es una gran ventaja. Para un escritor. Para todos los Para niveles. todos. A todos. A un nivel, no solo a un nivel de escritura literaria, sino también a un nivel político, a un nivel nociológico, a un nivel médico, a un nivel, Lo que a todos sea. los niveles, ¿no? Yo creo que salir del centro y mirar las cosas desde la periferia es siempre un plus en este momento. Sí. Ujú. Desneurotiza, digamos, la mirada, ¿no? La mirada del centro es neurótica siempre. Desde la periferia es menos neurótica la mirada. Después de la experiencia de New York quedaron totalmente fuera de... Sí, sí, aparte el último Nueva York en el que nosotros vivimos era un Nueva York ya delirante porque En la pandemia tuvo un gran impacto. Ya es una ciudad llena de locos Pero de por recordemos sí. las fotos que veíamos en ese momento, los Sí, ataúdes. nosotros teníamos un tráiler morgue en la puerta de nuestra casa lleno de cadáveres, pero ya es una ciudad llena de locos de por sí en modo natural, y la pandemia lo que hizo fue como desestabilizó el mundo sanitario tanto que había mucha gente sin medicar por la calle. Entonces ocurrían cosas locas todo el rato, ¿no? Locas de gente haciendo locuras, ¿no? Y ahí Carmen dijo, vamos a Posadas, y vos no conocías Posadas, ¿o sí? Y ahí, no, el plan era Buenos Aires. Ah. Llegamos a Buenos Aires y estaba medio invivible también Buenos Era Aires neurótica. y decidimos que Posadas... Pero por lo podía menos se ser. dan cuenta, porque uno está en el medio, claro, lo ven eso, ¿no? Y dijimos, no, vámonos a Posadas, y allí fue. ¿Y Y te de vas a quedar en repente, Posadas? sí. Por ahora sí. No, sí, es una trinchera, pero se ha convertido en una linda trinchera para hacer la crianza. También ha sido como... Eso seguro. Es un buen lugar para hacer la crianza. Nos hemos conectado con proyectos impensables, quiroguianos, como construir una escuela en mitad de la selva. Ah, ¿sí? Estamos construyendo una escuela Waldorf. Bueno, muchas familias, ¿no? Pero Se han juntado. Sí, para construir una escuela. Estamos construyendo una escuela allí a las afueras de Posadas, en plena selva. Y Pinandi, que es una escuela fantástica. Mirá. Entonces, proyectos, digamos, donde uno nunca pensaba que iba a estar involucrado, digamos. Claro. La pandemia nos ha puesto ahí, ¿no? Ha dado también nos ha llevado a lugares donde nunca íbamos a estar, ¿no? Y los dos son escritores, para escribir también es maravilloso, es una tranquilidad que por ahí acá no tenés, ¿no? Sí, sin duda. Es un lugar también donde hay como una temperatura mental que solo se alcanza Temperatura mental. corporal y mentalmente en Misiones. Bueno. Hay algunos textos de Quiroga que yo entiendo ahora que entiendo que han sido escritos bajo una alta temperatura. Ajá. Y que solo tienen sentido ahí, ¿no? Hay un cuento de locura que a mí me encanta de Quiroga, que es el Simún, que es un cuento sobre el viento, en realidad. Una persona que enloquece por el viento, ¿no? Y que es en realidad un cuento misionero, en realidad, ¿no? Donde tú cambias el viento de Quiroga por el sonido de la chicharra y sería el mismo tipo de locura para que se pueda alcanzar. El año pasado me invitaron a la Feria del Libro de Oberá y fui a conocer la Casa de Quiroga, yo no la conocía, ahí en la selva, ¿no? En San Ignacio. Sí, está todavía. Es un museo, qué sé yo, Sí. se visita. Bueno, que cuente un poco Federico. Federico ha escrito mucho, te cuento por si tú no lo conoces, ha escrito mucho sobre la violencia de los 70 y fundamentalmente sobre Malvinas. Yo pensaba cuando me decías los temas que trataba, que aparece poco Malvinas en este libro, que podría haber aparecido bastante, ¿no? Sí, bueno, es que es verdad, yo escribí mucho sobre Malvinas. Muchísimo. Intervine mucho sobre Malvinas, pero no es lo único que hago. Lo que pasa es que es la arista más visible por las discusiones que genera el tema. Pero además, ¿cuántos libros tenés sobre Malvinas? Muchos. Uy, sí. Y sí, novelas que hablen directa o indirectamente de Malvinas, 4, y sí, de historia, que por lo que la gente más me conoce, sí, unos 10, 12 libros. ¿Qué te parece? De hecho, sí. O sea, te da para seguir analizando y seguir analizando. Lo que pasa es que tiene muchas capas, porque, por ejemplo, una de las cosas lindas que tiene el tema, yo pensaba lo que vos decías del calor, ¿no? El calor. Es un libro más austral el mío, si yo me pongo a pensarlo. La mayor parte de apelaciones al escenario tiene que ver con lo que a mí me gusta, que es el escenario patagónico y marítimo. Y bueno, lo que me llevó a ese escenario es mi interés en Malvinas inicialmente, que uno dice Malvinas ahora mismo y
bueno, la resonancia podría ser automáticamente de la guerra, pero ahí está el pecado de omisión. Es una historia mucho más poderosa, es una historia de 5 siglos que tiene que ver con el mar, con las exploraciones. Entonces, bueno, condensa muchas cosas que a mí ya como lector me gustan también, que son las novelas de aventuras o las crónicas de viajes. Malvinas puntualmente sí, y ahora sí, refiriéndome a la guerra y la posguerra, porque, bueno, estamos en un contexto en el cual van a nombrar ministro de Defensa o militar en actividad, quiero decir. Entonces, discutir Malvinas, desde la restauración democrática, quiero decir. Con lo cual, discutir Malvinas es discutir muchísimo más que Pero vi también, la soberanía. perdóname, que el Museo Malvinas ahora también es un militar retirado. Sí, un veterano de guerra, de hecho. Un veterano de guerra, Esteban claro. Vilgré de la Madrid, sí. Porque vos dirigiste el Museo Yo dirigí el Malvinas. museo entre 2016 y 2018. El gobierno de Macri. Exacto. Sí. Por concurso. 2 veces fue Sí. la primera vez. Eso leí. Fue desierto. Y vos te habías presentado, no Yo me estaba había presentado. desierto. Sí, bueno, hubo que concursar 2 veces. Pero no fue una buena experiencia el museo, por esto mismo que estamos hablando. Porque Es está un tema muy metida- áspero, Malvinas. Claro, es un tema complicadísimo. Y tiene la confusión de planos a veces, porque qué sé yo, alguien que combatió, por ejemplo, piensa que cuando se critica la decisión de la dictadura, está impugnando su experiencia como soldado. Uno se puede poner en el lugar de un padre que perdió un hijo, y a mí no me gustaría que un historiador sucho me diga que fue un sinsentido a la guerra, una maniobra política, y que gracias a la guerra las islas están más lejos que nunca. Que objetivamente esa es una síntesis de la situación. Sí. Pero bueno, eso es mezclar los planos, porque yo en mi trabajo siempre he tratado de separar perfectamente la crítica histórica o la discusión política de la experiencia de los actores. Yo eso no lo impugno. Por supuesto que hay límites, un límite concreto. Hay un montón de gente que estuvo vinculada a la represión ilegal que usó Malvinas para intentar lavar su imagen. Porque es una causa nacional. Pero por supuesto, claro. Bueno, esas son, creo, las discusiones que hay que dar. Dicho esto... Cuesta darlas esas Sí, por discusiones. supuesto. Son costosas siempre. Los 70 y Malvinas. Sí, pero cuesta dar las discusiones muchas veces. Sí, pero hace a lo que te decía hace un rato del sentido del libro. A mí me parece que hay una cuestión de acumulación. Y cuando uno toma la palabra o tiene el privilegio de escribir, no lo hace por uno solo. Y no lo digo desde la soberbia de darle voz a los que no lo tienen, sino porque hay todo un trabajo previo de acumulación de un montón de personas que probablemente en circunstancias mucho más complicadas que las que uno tiene, se esforzó porque quedara marca de que las cosas se pueden pensar distinto o hacer distinto, o personas que hicieron distinto. Ese es un poco el sentido de la elección de las fechas también. Claro. Muchas tienen que ver con personas que en circunstancias muy difíciles se atrevieron a hacer lo correcto en términos éticos. Eso es súper importante en esta época también. Sin duda lo es. Y Malvinas tiene mucho de eso. Hay mucha gente que estuvo genuinamente comprometida o que está genuinamente comprometida con un reclamo soberano, pero que muchas veces sin querer o porque no hay tiempo para informarse, sostiene cosas que, bueno, permiten que siga medrando gente que es muy complicada, que por lo menos es antidemocrática. Entonces ahí hay un trabajo que hay que hacer. Verás que trato de estar distante, pero es un tema que pero no me cabe apasiona. duda. Pero además leía, esto se mezcla también con la violencia de los 70, porque tenés un libro, por ejemplo, que es un tema impresionante, que es el de la chica esta González. Ana María González. Ana María González, que puso la bomba debajo de la cama del jefe de policía. Sí, se hizo amiga de la hija, eran compañeras, y ella era militante, y puso una bomba y el tipo, por supuesto, voló. Y vos le dedicaste un libro. Un libro y 14 años. 14 años y un libro. Sí. Un libro que te llevó 14 años, pero mientras tanto escribías y que otro. publiqué en 2017, o sea, nadie entendía nada. Porque, a ver, decime. Bueno, la historia de Ana es áspera por donde la mires, porque... Yo me acuerdo. Además, perdón, quiero decir algo más. Vos eras muy chico cuando... Yo nací en el 70. Claro, eras un nene, no viviste eso. Yo lo recuerdo, yo lo viví, entonces es diferente. Me llamaba tanto la atención. Lo mismo Malvinas, tenías 11 años. Y sí, pero sí, de Malvinas sí tengo mucho más recuerdo. Pero a mí lo que me interesaba de la historia de Ana, me interesa, es que
sobre ella, que es el argumento central del libro. Es una persona sobre la que solamente hablaron sus enemigos. Entonces ahí me parecía que había un acto de injusticia básica, no en el sentido de reivindicar el hecho, porque es muy difícil de pensar en todos los planos, pero el trabajo del historiador es reponer contexto a lo que parece inexplicable, lo cual no quiere decir justificar todo, sino precisamente eso, entender los motivos de las personas, que no quiere decir compartirlos. Enseguida, cuando uno trata estos temas, supongo que te tratan de catalogar políticamente Y sí, por dónde eso te estoy decía parado. que en 2017 nadie entendía nada, porque la gente, el Museo Malvinas que vos mencionaste Sí. está en el predio de la ESMA. Sí, está en la ESMA. Yo trabajé durante muchísimos años entrevistando sobrevivientes del terrorismo de Estado, los que se te ocurran. Entonces, claro, sale el libro en 2017, gobierno de Macri, no faltó el que decía, pero esto es un argumento a favor del macrismo. Y del macrismo decía, pero vos estás reivindicando a la guerrilla. No, es un libro, una biografía de una persona difícil. Claro. Difícil de Claro, pero enseguida te encasillar. cataloga a ver dónde estás parado. Y necesitamos eso, ¿no? Y por lo visto sí, porque no se sale de ese tipo de discusiones. Yo podría decir que estoy cómodo en el gris, pero en realidad estás incómodo en el gris. El gris La es el gente lugar quiere- más incómodo. Y por ahí el más interesante. Y a largo plazo sí. Robert Graves, que está citado por ahí Sí, en el bastante, calendario, bastante. dice que el largo plazo está hecho de muchos plazos cortos. Ajá. Entonces tiendo a sostener mi fe en la especie humana con eso. ¿Y hoy cómo está la situación de Malvinas concretamente? En nuestra política exterior, digo. No, bueno, hay mucha reivindicación, hay mucho regreso de un discurso nacionalista ultramontano que uno creía, no sepultado, porque eso tiene que ver con los procesos de memoria, las cosas van y vienen. Pero bueno, hay un contexto que consideran favorable y también es cierto que ante la falta de... Es interesante porque en eso coincide tanto el oficialismo como la oposición. El nacionalismo es súper transversal, el más rancio, el que no permite discutir nada, quiero decir. Entonces hay gente que está muy cómoda, señalando enemigos fáciles. Para Argentina es completamente contraproducente eso, porque, pero es muy autosatisfactorio, porque, claro, estás siempre en el lugar del agredido, del usurpado, etcétera, que estrictamente es así, pero no pensás acciones nuevas en relación con que la situación cambió, no es la misma. Entonces, esa es la cuestión ¿Cambió mayor después también. de la guerra o cambió ahora? ¿Cuándo? Sobre todo después de la guerra. Claro. O sea, pensemos que hasta la guerra, no quiero extenderme mucho porque... no vamos a poder extendernos mucho porque es corto pero, el programa. el principal problema Da con para Malvinas extenderse. es que hasta el desembarco argentino en Malvinas, Sí. había vuelos semanales de Comodoro Rivadavia, las islas que charteaban empresas argentinas, había empresas estatales en Malvinas. Es decir, no es solo que perdimos la guerra, perdimos el país en un sentido amplio del término. No hay empresas estatales, no hay ferrocarriles que lleguen a Patagonia, no hay un proyecto de país más que sostener las imágenes del país que tenemos hasta comienzo del tercer milenio. Entonces es súper triste de ver. Y es mucho más autocomplaciente y autosatisfactorio ponernos en el lugar de los agredidos y pensar en imágenes de un país que quizá alguna vez fue, ni siquiera lo sabemos. Y eso excede a Malvinas. Pero Malvinas es como para rayos para todo eso. Porque al ser un territorio usurpado es como que quedó exento de todo lo que vivimos en el continente. Es como una tierra pura de toda pureza. Encima, los soldados argentinos murieron por la patria y están enterrados ahí. Listo. Buscate un mito nacional más completo. ¿Qué decís de todo esto? ¿Nos ves desde afuera porque sos un extranjero? ¿No viviste esto como lo vivimos nosotros? No, obviamente, pero todos los, digamos, todas las construcciones de las mitologías políticas Que está tratado tienen en tu algo libro. en común, ¿no? O sea, Sí, por eso digo. todas las guerras se parecen, todos los líderes tienen algo en común, todos los procesos de asesinar al líder tienen algo compartido. Es decir, lo interesante de transferir la historia a los animales es que uno puede como vaciar, digamos, los sentimientos que producen las personas concretas y centrarse en cuáles son los mecanismos, los procesos narrativos con los que se construye un líder, con los que una comunidad se enciende, con los que un líder dirige a la masa hacia una dirección y no hacia otra, con los que esa masa se confunde, Está todo se el ciclo desorienta, completo acá. cómo se inventa el Auge y enemigo, caída, ¿no? Cómo Todo. se crea la narrativa del enemigo, cómo el enemigo es preciso para el fortalecimiento del líder. Todas esas cosas
cambian las escenografías, cambian los Pero nombres se propios, mantienen. pero se mantienen. Hay muchas narrativas que se Y mantienen. vale la pena mirarlas. Y entonces yo creo que ahí Spiegelman, creo que era el que decía Oh, cuando de Maus. cuando hizo Maus, digo, él intentó hacer como un primer cómic con seres humanos. Es ¿no? un cómic con ratas, con Con ratones. ratas Sí. y Tuvo mucho gatos. éxito cuando Con salió ratas ese- y gatos en los sobre 80 el Brasil. holocausto, sobre la historia de sus padres, básicamente. ¿no? ¿Y qué Y él decía se dio Spiegelman? cuenta de que no podía hacerlo con seres humanos, ¿no? Entonces, el recurso a los animales fue la distancia necesaria para poder contar la historia sin estar emocionalmente como deshaciéndose cada vez que trataba de pensarla, ¿no? Entonces yo creo que hay una forma, nosotros estamos, digamos, estamos viviendo en un mundo donde inhibir lo sentimental es cada vez más difícil, ¿no? Y este tipo de mecanismos, que es una estrategia política como ninguna otra, es como un inhibidor de lo sentimental para tratar de pensar el proceso de una manera crítica, ¿no? Antes hablabas de la polarización. Realmente estamos en un mundo donde políticamente es cada vez más difícil no estar polarizado, ¿no? Y estar en el medio de repente te tachan de equidistante, ¿no? Ligas Es casi de peor todos que estar lados. polarizado, es ser equidistante, ¿no? Porque entonces es nada de nada, ¿no? Y sin embargo, el pensamiento crítico solo se puede establecer en algún punto del gris, ¿no? Y el pensamiento crítico es también, obviamente, hacia la propia orilla, ¿no? No solo hacia la orilla contraria, ¿no? Entonces, por eso, el relato de los personajes como el que tú trataste de hacer una biografía son muy complejos, porque obligan a un pensamiento crítico de lo propio, no del ajeno, ¿no? De lo propio. Ese es el pensamiento crítico Absolutamente. difícil, ¿no? Se nos está terminando el programa. Estoy muy contenta de que hayan venido los dos acá. Me hubiera gustado charlar mucho más, pero seguramente repetiremos, si se puede, estas charlas. Felicitaciones por sus libros. Acuérdense de estos, los últimos. Auge y caída del conejo Bam, de Andrés Barba, y toda la obra de Andrés Barba. Y lo mismo digo de Federico Lorenz. Este último es Antídotos contra la ansiedad, que publicó Godot. Muchas gracias. Y el otro Anagrama, que no se me enojen, en las dos editoriales. Y felicitaciones para tu mujer, a quien no conozco, pero vamos a leer. Por favor. Nos vemos la semana que viene. Que lo pasen bien.